Before we begin, I would like to pray and ask for God's help because we need Him. Para comenzar, antes de nada, me gustaría orar con ustedes para que Dios nos guíe en esto. Dear Father, thank you for this time together that we're devoting to building each other up in your truth. Would you teach us more about who you are and give us hearts devoted to you? Please help me to faithfully share your truth from your word so that these women may be encouraged to persevere through the difficulties of singleness and live each day in a way that brings glory to your name. Amen. Amen. All right, so I'm sure most of you who've been at church have heard 1 Corinthians 10:31. Ok. Imagino que la mayoría de ustedes han estado ya en la iglesia por algún tiempo, entonces saben de qué se trata 1 Corintios 10:31. And it says, so whatever you do, whether you eat or drink, do all to the glory of God. Donde Pablo dice, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. And you've probably read that verse and agreed with it. Y seguramente leyeron ese pasaje alguna vez y estuvieron de acuerdo con él. But what does it actually mean to do all to the glory of God? Pero ¿qué realmente significa hacer todo para la gloria de Dios? 1 Corinthians 11:1, Paul says, En 1 Corintios 11:13, Pablo dice, be imitators of me as I am of Christ. sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. People imitate what they know and admire. Las personas imitan lo que admiran o creen admirar. For example, when we see qualities in someone we admire, we try to be like them. Por ejemplo, cuando vemos a alguien con cualidades y que queremos tener esas mismas cualidades, los imitamos, queremos ser como ellos. This is because we were designed to be imitators, but imitators of God. Eso porque fuimos diseñadas para ser imitadoras, pero imitadoras de Cristo. And we're to imitate God not only with our actions, but also our thoughts. Pero cuando imitamos a Dios, no solamente con nuestras acciones, pero con nuestros pensamientos, Our thoughts about God, about others, and about everything. nuestros pensamientos sobre Dios, sobre los otros y sobre todo. But since the fall, when Adam and Eve believed the lies of Satan rather than the truth of God, Pero desde la caída, resulta que Adán y Eva decidieron creer en las mentiras de Satanás en lugar de la verdad de Dios. Y tuvieron eso en sus pensamientos. our natures have been corrupted, and now it's more natural for us to believe the lies of the enemy than the truth of God. Y porque nuestras naturalezas caídas se corrompieron a partir de entonces, nuestra tendencia es a creer más las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. Only the power of the Holy Spirit can make it possible for us to know God and believe His truth and obey Him and love Him. Okay. By the power, sorry. Solo a través del poder del Espíritu Santo es posible para nosotros conocer esas verdades de Dios y obedecerlas. And only the Holy Spirit can assure us of His truth. Y solo el Espíritu Santo puede asegurarnos de esa verdad. But as believers, we still face the temptation to believe the lies of the enemy. Pero como seres humanos, nuestra naturaleza todavía tiende a tener ese resultado de creer en las mentiras de Satanás. And this is our daily struggle as Christians, Y esa es nuestra lucha diaria como cristianas. to live for the glory of God, Vivir para la gloria de Dios, believing that what He said is true, viviendo lo que Él dice que es verdad and then living like we believe that. y viviendo como que creemos eso que sabemos. But what about for single women in particular? Pero ¿qué exactamente tenemos para decir sobre las solteras? We have the same calling. The same word? Okay, tenemos el mismo llamado. However, we have different challenges and weaknesses and temptations and fears. A pesar de que tenemos diferentes dificultades, desafíos y debilidades, tentaciones también. There's different lies that the enemy tempts us to believe, Son diferentes las mentiras que el enemigo trata de poner en nosotros and we need to be on guard against them. y tenemos que estar en guardia contra eso. 1 Peter 5:8 says to be alert because the devil is like a prowling lion seeking to devour someone. En primera de Pedro 5:8, Pedro nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. I think that single women especially feel very vulnerable. Pienso que nosotras las mujeres solteras nos sentimos especialmente vulnerables a estos ataques. It's scary sometimes to imagine our future alone. A veces nos imaginamos el futuro y nos asustamos de imaginarnos en ese futuro solas. We want security and love and comfort and to be cared for. Queremos seguridad,
Queremos ser amadas y que nos cuiden y tener esa seguridad. And our enemy wants us to be afraid and unhappy and to leave our God who protects us. So many things. Sorry. Tenemos un enemigo que quiere que tengamos temores, infelicidad y que no creamos que Dios realmente se interesa y nos cuida. But you know what's wonderful? Pero ¿saben lo que es maravilloso? Our God is fiercely protective of his people. Dios es ferozmente protector de su pueblo, Especially the vulnerable, especialmente a los vulnerables, and especially single women. especialmente a nosotras, mujeres solteras. Today, I would like us to look at the book of Ephesians Quisiera ver un poco en el libro de Efesios to show you what God says about who he is para que veamos lo que Dios dice sobre quién es Él y qué and piensa de what nosotros. he thinks of us. As we begin, I really want to focus on a particular word found in Ephesians 5:29. Bueno, como comenzando, me gustaría realmente enfocarme en una palabra específica que está en Efesios 5:29. This word has been very precious to me. Is there, right? Esta palabra ha sido muy preciosa, muy atesorada por mí And a foundational truth y es una verdad básica that I run to fight against the lies of the enemy. a la cual yo corro para poder contraatacar las mentiras del enemigo. I hope it will become precious to you as well. Espero que esta palabra se vuelva preciosa para ustedes también hoy. Okay, I'll read Ephesians 5:25-32. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Amen. The word of this passage that I want to bring to your attention La palabra en este pasaje a la que quiero llamarles la atención is cuidar. es cuidar. In English, the word is translated as cherish. La palabra que usamos en inglés para esto es cherish. And it comes from the Greek word thalpo. Y bien, how do you say that? Thalpo. Talbo. Viene de la palabra griega talbo And this word carries so much meaning. y implica una verdad muy profunda. Cherishing is a form of love, Cuidar implica una forma de amor, an active expression of love. un acto y una expresión de amor It involves valuing, nurturing, protecting, and deliberate action. que significa valorar, nutrir, proteger en una acción deliberada o de propósito. Yeah. And valuing is more than just warm feelings. Y valorar es más que un simple sentimiento cálido. It's prizing the other person. Es Prizing. es como tener algo con un alto precio, algo muy preciado, Above all others. por encima de todo. It's nurturing and protecting. Es nutrir y proteger, Providing for someone else's needs, proveer para las necesidades de otra persona, both physical and emotional. necesidades físicas y emocionales. Offering comfort, warmth, and support. También para consolar y para apoyar, sostener. And deliberate action means that cherishing is not passive. Cuando decimos una acción deliberada es porque esto de cuidar, cherish, es una acción planeada pero no pasiva. Do you realize that this is the type of love that God has for the church? ¿Pueden comprender que este es el tipo de amor que Dios tiene por su iglesia? In chapter 3,
Paul emphasizes that he's referring to Christ's relationship to the church. En el capítulo 3, versículo 32, Pablo enfatiza de que él se refiere particularmente a la relación de Cristo con su iglesia. Marriage is just helping us understand the kind of love that Christ has for the church. El matrimonio solo nos ayuda a entender el tipo de relación que Cristo desea con su iglesia. So I want to show you, Así que quiero mostrarles. God values you. Look at Ephesians 1, 3-6. Dios te valora. Amén. Vean Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivimos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. God values you. Dios te valora. He specifically chose you Él específicamente te eligió, before he even created the world incluso antes de crear el mundo, to inherit blessings beyond your imagination. para poder heredarte bendiciones más allá de nuestra imaginación. And verse 18 En el versículo 18 actually says that we're Christ's inheritance. dice que nosotros somos herencia de Dios. But why are you valuable to him? Pero ¿por qué sos valiosa para Él? It's not because you proved anything to him No porque le hayas probado algo a Dios or were good enough to earn his affection. o porque somos demasiado buenas como para ganarnos su afecto. That would be impossible. Impossible. Eso sería imposible Because he already decided to adopt you before he created the world. porque Él realmente decidió adoptarte antes de la fundación del mundo. You weren't even born yet. Todavía no habías nacido. It's because he chose to set his love upon you that you're special. Es porque Él nos eligió antes de todo, es que somos especiales para Él. En Efesios 2, 4 al 9 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracias ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. God nurtures and protects you. Dios te nutre y te protege. Efesios 5. Veamos en Efesios 5, 28 al 32, una vez más. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. Christ cares for his body, A Cristo le importa su cuerpo, cuida su cuerpo, his church. su iglesia. And Ephesians 4:11-16 Y Efesios 4, 11 al 16. tells us that he gave us apostles, prophets, evangelists, Shepherds and teachers. Dice que Él nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar to equip the saints so that they may work together to build up the church. a los santos para que puedan trabajar juntos como iglesia. And this is for our protection, Y esto es para nuestra protección, to protect us from false doctrine and lies. para protegernos de falsas doctrinas y mentiras. Other believers act as the hands and feet of Christ. Otros creyentes funcionan o trabajan como las manos y los pies de Cristo To care for each other and pray for each other,
para cuidarse entre ellos, para edificarse y orar to unos offer por otros, support, and even hugs. para ofrecer apoyo y también abrazos. And He sent the Holy Spirit to be with us to strengthen and comfort and nurture us. ¿Y qué significa? Sorry. He sent the Holy Spirit. Y envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros, fortaleciéndonos y nutriéndonos. Bueno, Está bien. And God took deliberate action to demonstrate this love for us. y Dios tomó esta acción deliberada para demostrar su amor por nosotros. Efesios 5, 1 y 2 y 25. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yeah, Christ cherishes us and He proved it by giving Himself up for us. Dios nos cuida y Él prueba esto dándose a sí mismo por nosotros. Now I want to ask you, single women, Quiero preguntarles, mujeres solteras, have you ever felt like you're not cherished? ¿alguna vez se han sentido como que no han sido cuidadas, atesoradas? I know I have. Yo lo he sido. I look around and it seems like everyone else is getting married, Miraba alrededor mío y sentía como que todo el mundo se estaba casando. or have men who are pursuing them, Muchos tenían hombres que las perseguían o tenían and interés en ellas. I start to wonder, Y empecé a preguntarme, what about me? ¿y yo? Is there something wrong with me? ¿Hay algo malo conmigo? But God tells us we are cherished. Pero Dios nos dice que somos cuidadas, somos atesoradas. But this truth is very hard, I think, Pero esta verdad es muy dura, pienso, for single women to really believe para que las mujeres solteras realmente lo creamos and to feel it. y nos sintamos de esa forma. But we have to be careful that we don't rely on our feelings Pero tenemos que ser muy cuidadosos en no confiar en nuestros sentimientos, to tell us what's true. como diciéndonos que es algo verdadero. The truth has to lead our emotions. La verdad tiene que guiar o dirigir nuestras emociones. But if we want to feel rightly, Pero si nosotros queremos sentirnos bien o sentirlo correctamente, we need to think rightly. tenemos que pensar correctamente. And that means knowing what is true Y eso solo se consigue sabiendo lo que es verdad, so that we can reject the lies. para poder rechazar las mentiras. But it's hard when I feel forgotten. Pero es duro cuando me siento olvidada. It can be painful thinking that others don't need me as much as I need them. Puede ser doloroso sentir que los otros no me necesitan tanto como yo los necesito. And I feel like I don't really have a place where I fit in. O sentirme como que no tengo un lugar en el que me encajo. And sometimes it seems like people pity me, including my parents. A veces siento como que las personas tienen piedad o lástima de mí, incluso mis padres. And it makes me feel like there's something wrong with being single or there's something wrong with me. Y me hicieron sentir muchas veces como que hay algo malo en mí o hay algo malo en ser soltera. But the truth is, there are strengths and benefits that single women have that are unique. Pero la verdad es que existen fortalezas y beneficios que las mujeres solteras tienen que son únicas. Isn't that exciting? ¿No es emocionante? If you are single, you are a unique member of the body of Christ. Si eres soltera, sos un miembro único del cuerpo de Cristo, That contributes something special to the rest of the body. que puede contribuir a algo especial al resto del cuerpo. And it's not just us who need the body, they need us. No solamente nosotros que necesitamos el cuerpo nos necesita. 1 Corinthians 12, 18 to 19 says, Primera de Corintios 12, 18 al 19 dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? It's a wonderful thing to be unique, the person God made you. es una cosa maravillosa ser única y que Dios te hizo. So you're probably wondering why I'm focusing
on convincing you that God cherishes you. Seguramente se están preguntando por qué me estoy enfocando tanto en convencerles de que Dios te hizo única. You might be asking, how does believing that God cherishes me Quizás se están preguntando por qué creyendo que Dios me cuida, me atesora, have anything to do with living my daily life for the glory of God? que puede tener que ver con vivir mi vida diariamente para la gloria de Dios. This truth has affected every part of my Christian life and deepened my relationship with God. Esta verdad ha afectado cada parte de mi vida cristiana y ha profundizado mi relación con Dios. And I believe that being single for the glory of God means fighting to believe what He says is true, Y creo que estar soltera para la gloria de Dios es luchar para creer lo que Él dice sobre mí. and living every single day like I believe it. Y vivir cada día como que lo creo. And to me, this truth, Y para hacer esto verdad, that God cherishes me, que Dios me cuida, me atesora, has been foundational ha sido básico, esencial, to conforming the rest of my life to the image of Christ, conformar todo el resto de mi vida a la imagen de which Cristo, brings glory to God. lo que le trae gloria a Dios. When I began to really believe that God cherished me, Cuando empecé realmente a creer que Dios me cuida, me atesora, I began to notice that I was more content in my circumstances. me empecé a dar cuenta que estaba más contenta con mis circunstancias. But this came as my confidence grew in believing that God is sovereign. Y eso vino, sorry. As my confidence grew. Sí, esto funcionó cuando mi confianza fue creciendo That He's in complete control. de que Él está en total control. Nothing happens in this universe without His permission, Nada pasa en este universo sin su permiso, including me being single. incluso el que yo esté soltera. But this contentment wasn't instant. Pero ese contentamiento no vino instantáneamente, It began to grow slowly empezó a crecer lentamente. as I began to understand God's character more. A medida que yo iba conociendo y aprendiendo más del carácter de Dios. I would read the scripture intentionally looking for who God is. Yo he leído la escritura intencionalmente buscando quién es Dios And praying that He would teach me who He is. y orando que Él me pueda enseñar quién es Él. I would read verses like Isaiah 40:11, He leído, por ejemplo, Isaías 40:11, where God is described as a shepherd como cuando Dios se describe a sí mismo como un pastor who gathers lambs in His arms, que abraza y junta a sus ovejas en sus brazos. carries them close to His chest, Sorry, y los carga cerca de su pecho. and gently leads the pregnant mothers Y suavemente puede llevar a acostarse a las ovejas embarazadas. And it would comfort me to know that our mighty God is this gentle. Y me consolaba muchas veces saber que nuestro Dios Todopoderoso es así de gentil, así de suave. And the more I discovered about Him, Y a medida que iba descubriendo más y más sobre Él, the more I began to believe that He really cherished me this way. más empecé a creer que Él realmente me atesoraba, me cuidaba. And I began to trust that He designed my life specifically for me. Y empecé a creer que Dios diseñó mi vida específicamente para mí misma. It was not going to follow the pattern that I thought, No seguiría el patrón que yo pensaba antes, but isn't that exciting? pero no es emocionante. I noticed that I'm more excited now Puedo darme cuenta de que estoy más emocionada ahora, to see how God's plan will unfold. de ver cómo los planes de Dios se van desdoblando, Rather than making my own plans en lugar de convertirse en mis propios planes and fearing that they won't happen. y tener el temor de que no van a suceder como yo los pienso. Sometimes His plans are more painful than mine, A veces los planes de Él son dolorosos, más dolorosos que los míos, but they are always better. pero hay siempre algo mejor. In His amazing wisdom, En su asombrosa sabiduría, God knew the specific life Dios sabía la vida específica that He gave me que me dio, would be the best one for me que esa sería la mejor vida para mí and would bring Him the most glory. y que sería la que más le daría gloria a Él.
And the same goes for all of you. Y eso viene para todos ustedes. Romans 8:28 to 29 Romanos 8, 28 al 29 dice, says that all things work together for the good of those who love God. dice que todas las cosas trabajan para el bien de aquellos que aman a Dios. If you're a believer, Si eres un creyente, una creyente, God has put you in this specific place Dios te puso en este específico lugar, at this specific time in history en este momento de la historia, with your specific personality con tu personalidad específica and your life experiences, y tus experiencias de vida, surrounded by these people rodeado de estas personas, for both your good para tu bien and His glory. y para su gloria. And isn't it wonderful that both things happen at the same time? Y no es maravilloso que ambas cosas sucedan al mismo tiempo. Trust His wisdom and His goodness. Confía en su sabiduría y en su, ¿bueno hace? His goodness. Y su bondad. He knows better than us. Él sabe mejor que nosotros. Knowing that God cherished me also relieved my fear of being alone. Sabiendo esto de que Dios me cuida, me atesora, también me alivió de este temor de estar sola. Because I believe I'm cherished, Porque yo creo en la iglesia, I don't need it anymore from someone else. yo no necesito nada más de otra persona. I want it, Lo quiero, but I don't need it anymore. pero no lo necesito. And second, I know that God will never abandon me, Y también sé que Dios nunca me ha abandonado and I can never mess up bad enough y nunca puedo meter suficientemente la pata to lose Him because para Christ, perderlo. Christ already paid for every sin. Porque Cristo ya pagó por cada uno de mis pecados. And finally, knowing how undeserving I am of His love, Y finalmente sabiendo cuán inmerecedora soy de su amor, but knowing He still chooses to love me this way, pero sabiendo que aún así Él decide amarme, makes me overflow in gratitude to God me hace sobreabundar o sobrepasarme en amor y gratitud. and I want to love Him back, Y quiero amarlo, and which makes me an imitator of Christ, lo que me hace una imitadora de Cristo. which is what we were designed to be. Es para eso que fuimos diseñados. And living this way brings glory to God. Y viviendo de esa forma llevamos gloria a Dios. But the truth is that in this life, La verdad es que en esta vida we are engaged in a spiritual battle estamos metidas en una batalla espiritual every day. todos los días. And we must fight to believe the truth every Y day. tenemos que luchar para creer estas verdades cada día. Ephesians 6 tells us what we need to do. Efesios 6 nos dice qué tenemos que hacer. We're to be strong in the Lord. Vamos a ser fuertes en el Señor, Our God, who cherishes us, will fight for us. porque es nuestro Señor el que lucha por nosotros. But we must do all that we can Pero tenemos que hacer todo lo que podamos to stand against the schemes of the devil. para enfrentarnos a los esquemas, a las trampas del enemigo. When he tells us lies about God, Cuando nos dicen mentiras sobre Dios, we fight back by believing the truth and trusting God's word. peleamos creyendo en la verdad y confiando en Dios. And we do this by arming ourselves with God's word. Y hacemos eso armándonos a nosotras mismas con la armadura de Dios, con la La palabra. palabra de Dios, con la palabra de Dios, sorry, So that we know what's true. para saber lo que es verdad. And we pray. Y oramos. Ephesians 6:18 Efesios 6:18 nos dice, tells us to pray for other believers too. nos dice también que tenemos que orar unos por otros We need to remind them the truth of who God is, y que también tenemos que recordarles la verdad de Dios, because we so easily forget. porque nos olvidamos muy fácilmente. As a way to prepare you to defend each other with truth, Para prepararnos, una forma de prepararnos para defendernos entre nosotras con la verdad. I want to expose to you some of the lies that the enemy has used on me Quiero exponer algunas de las mentiras que el enemigo ha usado conmigo to make me distrust God, para hacer que yo no confíe en Dios, so that you can be on your guard against them too para que ustedes puedan estar en guardia sobre esto and protect your sisters. y proteger también sus hermanas, a sus hermanas. The first one, La primera, I believed for a long time that the only way I would ever experience being cherished
would be in a marriage relationship. Yo había creído por mucho tiempo que la única forma en poder experimentar este cuidado, este atesoramiento sería a través de una relación en el matrimonio. I thought that marriage would provide me with security, comfort, and love that I desired. Pensé que el matrimonio sería lo que me proveería seguridad, comodidad, consuelo y el amor que yo deseaba. But marriage doesn't guarantee that. Pero el matrimonio no nos garantiza eso. You can be married and still not experience that. Pueden estar casadas y aún así no sentir esto. And so often we compare Y muy a menudo comparamos the worst of singleness lo peor de la soltería with the best of marriage. con lo mejor del matrimonio. And that's not fair. Y eso no es justo. And we idolize marriage. E idolatramos el matrimonio. And marriage is not the pinnacle of our lives. El matrimonio no puede ser el pináculo de nuestras vidas. It only paints a picture of what the true pinnacle of our existence is. Solamente puede pintarnos una imagen de lo que el pináculo de nuestra existencia realmente es. Our union with Christ. Nuestra unión con Cristo. Another lie. Otra mentira. I didn't realize that I believed God was being mean to me by withholding marriage from me. Oh. I thought God was mean. Yo llegué a creer que no entendía por qué creía que Dios estaba siendo malo conmigo, tipo alejando el matrimonio de mí, evitando que me casara. Yeah, but God is never mean. Pero Dios nunca fue malo. He cherishes me, and He knew what I needed more than to be married was to know that I'm cherished by Him. Él me cuida y me atesora tanto que lo que sabe que es lo mejor para mí es que yo sepa que soy atesorada y cuidada. It took a long time for me to realize that I was believing this slander against God. Y me tomó mucho tiempo llegar a darme cuenta que yo creía en esta mentira, en esta trampa del enemigo. The enemy can be very subtle. El enemigo puede ser muy sutil. And when I realized, I was very ashamed to believe this. Y una vez que me di cuenta, estuve muy avergonzada de creer eso, de haber creído eso. Another lie. Otra mentira. I've caught myself believing that it's not possible to be satisfied completely by Christ. Yo llegué a creer que no era posible ser totalmente satisfecha en Cristo. O con But Cristo. this just shows that I think I'm wiser than God, Y eso solamente muestra que yo creía que era más sabia que Dios. that I know what will satisfy me, Que yo sabía lo que realmente me satisfaría and I want to take control. y quería tener control. But He's our creator and designer. Pero Él es nuestro creador y diseñador. He would know what Es- will satisfy me. Él ya sabía. I don't. Yo no sabía. And number 4, La mentira número 4. when I fear being alone, I try to take things into my own hands. Cuando yo tenía temor de estar sola, yo quería tomar estas cosas en mis manos. And when I do this, I realize I'm not actually believing God's in control. Y las veces que hacía eso me di cuenta que no estaba confiando en que Dios realmente era el que estaba en control de todo. When I do that, I'm not trusting Him. Cuando hago eso no estoy confiando en Él. And a fifth thing, Y la quinta cosa, I've learned that comparison is very destructive. pude entender que el compararme es muy distractivo. Comparison to married people, Compararme con una persona casada, to other women, con otras personas, con otras mujeres, to what the world is doing, con lo que el mundo está haciendo, and to our own expectations. e incluso con mis expectativas, con mis propias expectativas. It just makes us discontent. Solo nos hace sentir descontentas. It's one of the enemy's favorite tactics Es una de las tácticas favoritas del enemigo, to make you question God's goodness to you. hacernos cuestionar la bondad de Dios. When I find myself asking, why not me? Cuando me encontraba diciéndole a Dios, ¿por qué no yo? I like to remind myself Me gustaba of what Jesus said to Peter recordarme a mí misma lo que Dios le dice a Pedro, when he told him how he was going to die. lo que Jesús le dice a Pedro, sorry. Yes. Peter saw John following behind them, Peter vio a Juan siguiéndolos atrás and he asked Jesus, y le preguntó a Jesús, what about him? ¿y él? How's he going to die?
Dice, él se va a morir. And Jesus answered, saying, "What is it to you? You follow me." Y le dice Jesús, pero ¿y a vos qué te importa? ¿Vos, a qué te importa él? Seguime vos a mí. What a great reminder. Qué buen recordatorio. And now I would like to actually share some practical tips that I have found helpful Ok, ahora quisiera compartir algunos tips, algunas ideas que yo encontré muy prácticas to fight against the lies of the enemy, para poder contraatacar estas mentiras del enemigo. and also to grow in my knowledge of who God is Y también para crecer en mi conocimiento de quién es Dios and to know his character and his word. y conocer su carácter y su palabra. So mornings can be the most difficult time of day for me. Las mañanas pueden ser realmente el momento más difícil del día para mí. So I like to flood my mind with biblical music Así que me gusta llenar mi mente con música bíblica while I do my hair and put on my makeup mientras me arreglo el cabello y me maquillo. so that my first thoughts are truth. Así que para que mis primeros pensamientos sean verdades. Then, if I have time and am able, Y si tengo tiempo y si puedo, I read the scripture leo la palabra and pray. y oro. And I also, if it's a really hard day, Y si especialmente es un día muy difícil también, I ask for prayer from other people. también le pido a otras personas que oren por mí. The enemy wants you to think you're alone, El enemigo quiere hacer que creas que estás sola, but you're not. pero no estás sola. I also like to write my prayers in a journal. También me gusta leer escribir, right? Escribir oraciones en mi diario. And it's been so encouraging to see God answer your prayers. Y es tan motivador ver Dios respondiendo a estas oraciones. 1 Peter 5:7 Primera de Pedro 5:7 tells us to cast our cares on him. dice que nosotros lancemos He en wa- Él nuestras He wants to hear from you. preocupaciones. Él quiere escuchar sobre vos. He loves you and wants you to come to him, Él te ama y quiere que vengas a Él, even if it's to cry. incluso si es llorando. Also, meditating on verses about God's sovereignty has been really helpful. También me ha ayudado meditar sobre versículos que hablan de la soberanía de Dios. I've written out verses and put them up on walls A veces escribo versículos bíblicos y los pego en la pared where I see them every day, para poder verlos todos los días and I remind myself. y para poder recordarme a mí misma. And I read the Bible with the intention to know God's character, Leo la Biblia con la intención de conocer el carácter de Dios, so that I can remind myself and others para poder recordarme a mí misma y a otros the truth when I hear lies about him. las verdades cuando escucho mentiras acerca de Él. It shocks me how easily I believe them. Y me The lies. asombra cómo tan fácilmente puedo creer esas mentiras. And I need you to tell me the truth sometimes. Y a veces necesito que ustedes me digan a mí una verdad. Another helpful thing has been recognizing that I cannot trust my emotions. Otra cosa que me ha ayudado es reconocer que no puedo confiar en mis emociones. I've learned that they will pass, emotions will pass. Tuve que recordar que las emociones van a pasar, But during the storm of these emotions, pero durante la tormenta de estas emociones I need to cling to the truth and wait for the calm. tengo que aferrarme de la verdad y esperar a que esas tormentas se calmen. Praying to the Holy Spirit to assure me of God's love is something new to me. Orar que el Espíritu Santo me asegure las verdades de Dios ha sido algo nuevo para mí también. I used to pray the other way around, Yo solía orar al revés, to ask that God would help me love Him and others, Yo oraba que Dios me ayude a amarlo a Él y a otros, until I noticed in Ephesians 3, hasta que noté en Efesios 3 Paul is praying that the Ephesians understand God's love for them. que Pablo le decía a los efesios que él esperaba y oraba que ellos comprendieran el amor de Dios por ellos. Only when we understand how loved we are, Solo cuando comprendemos cuán amados somos, can we freely love others podemos con libertad amar a otros, without expecting anything back. sin esperar nada a cambio.
So pray this for yourself and pray it for other people. Oren esto para ustedes mismas y oren por otras. Build godly friendships with other women. Construir relaciones santas con otras mujeres And share your struggles with them. y poder compartir sus luchas con ellas. We usually want to hide, A veces queremos ocultarnos and the devil wants us to think we're alone. y el diablo quiere que nosotros creamos que estamos solas. This is why we have to share with each other. Por eso tenemos que compartir entre nosotras We are not alone. que no estamos solas. I don't want to let social media or culture teach me what it is to be a single woman. No quiero que las redes sociales o la cultura me enseñe qué significa ser soltera. I want the Word of God to teach me, and godly women, Quiero que la palabra de Dios y otras mujeres santas me enseñen, especially older single women especialmente otras mujeres solteras who have walked this path before me. y mayores que yo que han caminado por este mismo camino antes que yo. They can encourage us Pueden motivarnos and warn us about mistakes they've made. y avisarnos, advertirnos sobre los mismos errores. And also remembering that we live for a future hope. Y también recordarnos a nosotras mismas que vivimos por una esperanza futura. This life is so short. Esta vida es tan corta. 5 years goes by just like, you know? 5 años pasan así. And so we can persevere with God's help Nosotros podemos perseverar con la ayuda de Dios and with encouragement from our fellow believers. y podemos con la comunión motivarnos unas a otras Until our future hope becomes hasta que nuestra esperanza futura venga our present y reality. se vuelva nuestra realidad presente. And God has given us many good gifts to enjoy now. Y Dios nos ha dado tantos dones para disfrutar ahora. So enjoy them Así que disfrutemos and give thanks to God. y démosle gracias a Dios. Now, I would quickly like to speak to the married women in the room. Y brevemente quisiera hablarles también a las mujeres casadas. How you can support single women in your churches. ¿Cómo pueden apoyar a las mujeres solteras de su iglesia? Pray for us. Oren por nosotras, Remind them of God's character, recordándonos el carácter de Dios, because it'll be easy for them to forget. porque puede ser para nosotras fácil olvidar. Maybe don't talk about marriage as if our lives don't start until we get married. Quizás no hablarnos del matrimonio como como algo what? Our lives don't begin. Okay, como que nuestra vida no hubiese comenzado hasta que realmente nos casemos. And encourage them in the ways you see them living for God now. Y que nos podamos motivar unas a otras para vivir una vida para Dios ahora. And acknowledge single life is hard, Y reconocer que la vida de una soltera es difícil. but this one especially Pero esto especialmente is so helpful. es muy, muy útil. Let single women join you and your family. Dejen que mujeres solteras se unan a ustedes como familia, a sus Invite familias. them to take part in things with you. Invítenlas a hacer cosas con ustedes. We love to be included in family life. Nos gusta ser incluidas en las vidas de las familias. Sometimes single people are far from their own families, A veces las solteras están lejos también de sus propias familias. and this helps fill that desire to be near family. Y eso, y eso nos ayuda a poder llenar esa necesidad y ese deseo de estar cerca de una familia. And be careful not to treat them as just babysitters. Y sean cuidadosos de no hacerles sentir simplemente como unas niñeras. Singles love to serve you, A pesar de que las solteras nos encanta servirles, but they want to take part as part of your family, pero quieren ser realmente como una parte de sus familias, not just the help. no solamente la ayuda. And now, I just want to conclude with this. Y me gustaría concluir con esto. I still struggle, and some days are still very, very difficult. Yo todavía lucho y hay días que son muy, muy difíciles. Although I've learned a lot, A pesar de que he aprendido mucho and I truly do feel cherished by God, y realmente me siento cuidada, atesorada por Dios, I'm still a fearful person. todavía soy una persona temerosa.
Many mornings I wake up and I'm scared. Muchas mañanas me levanto y tengo miedo. And all of these practical tips that I've shared Y todas estas ideas prácticas que les compartí are not a step-by-step plan to never fear again no es un paso a paso de cómo nunca más sentir miedo and to only feel happy being single. y que solamente nos sentiríamos felices llegando felices siendo solteras todo el tiempo. Because it's only the power of the Holy Spirit that assures us of that truth. Porque solamente el poder del Espíritu Santo puede asegurarnos de la verdad de And Dios. it's in His timing. Y es en su tiempo. But these are helpful tips to cultivate our relationship with God. Pero estas son ideas útiles para cultivar nuestra relación con Dios. Because the truth is, being single is hard. Porque la verdad es que ser soltera es difícil. And it's okay to be sad sometimes. Y está bien ponerse triste a veces. Sometimes I actually schedule time to cry about it A veces agendo un tiempo para poder llorar to the Lord. frente a Dios. He wants us to come to Him with everything. Él quiere que vayamos a Él con respecto a todo. And it can be a relief to carry this burden to the Lord and just cry. Y puede ser un alivio llevarle esa carga al Señor y simplemente llorar con Él. And He cherishes you. Y Él te cuida. And He cares that you're sad. Y a Él le importa que estés triste. But He knows what is good for you. Pero Él sabe qué es lo bueno para vos. In fact, He knows what's best for you. En realidad Él sabe lo que es mejor para vos. But what I'm coming to realize Pero lo que llegué a darme cuenta is that whether I'm single es que si estoy soltera or whether I get married, o si me caso, I will still have fears and life will still be hard. igual la vida va a ser difícil, igual voy a seguir teniendo temores. My circumstances may change. Las circunstancias pueden cambiar, Fears may be different. quizás sean otros temores, But the real question will always be, pero la verdadera pregunta realmente será, will I trust God today? confío en Dios hoy. I can't put my hope in marriage No puedo poner mi confianza en el matrimonio or find security in anything but Christ. o encontrar seguridad o esperanza en algo que no sea Cristo. Christ is the only one who will never leave us or forsake us. Cristo es el único que nunca nos abandona y nunca nos deja. Everything else is temporary. Todo lo demás es temporal. But God cherishes you. Pero Dios te cuida, te atesora. And that's never going to change Y eso nunca va a cambiar. for eternity. Hasta la eternidad. And this is my encouragement to you single women. Y esa es mi idea de motivarlas a ustedes, mujeres solteras. Whether you've never been married, Ya sea que nunca se casen, you're divorced, o se divorcien, you're a widow, o seas una viuda. remember that God has entrusted you Recuerda que Dios te ha confiado, with this specific role te ha confiado este rol específico, at this specific time in your life en este momento específico de tu vida, for a purpose. por un propósito, con un Not propósito. a mistake. God doesn't make mistakes. No es un error, Dios no comete errores, He hasn't forgotten you. no te ha olvidado. How could He? You're His precious daughter. ¿Cómo puede olvidar a su hija preciosa? He's mighty. Él es poderoso, He can take care of you. puede cuidarte. And though it's not easy, Sé que no es fácil, He's asking you to trust Him and hold on a little longer. pero Él te pide que confíes en Él y puedas y esperar, aguantar un poquito más. It will be worth it. Va a valer la pena. Will you trust Him today? ¿Vas a confiar en Él hoy And then tomorrow? y mañana And then the next day? y al siguiente día? That is what it is to live for the glory of God. Eso es vivir para la gloria de Dios. As it says in Romans 8, Como dice Romanos 8, the sufferings of this present time los sufrimientos de este tiempo presente are not worth comparing to the glory no son comparables con la gloria that is venidera, going to be revealed to us. que nos será revelada. We wait for a future hope. Esperamos por esa esperanza futura. Let's encourage each other Vamos a motivarnos entre nosotras to persevere a perseverar and fight together to believe the truth about God. y luchar por creer la verdad de Dios. Let's pray. Oremos. All right. Thank you, dear Father, that we are cherished by you. Would you protect us from believing lies about you and build us up in your truth and in love for one another? Help us to be on guard against the schemes of the devil and to remember to pray for one another. Holy Spirit, please assure every person here today
of the truth that you cherish them. Thank you for your mercy and grace, for sending Christ to demonstrate your love by giving himself up for us. We cannot wait until he comes again. Until then, would you please help us persevere and remain faithful to you? In Jesus' name I pray. Amen.